Hola, ¿qué tal? Hoy te vengo a contar sobre las diferencias que hay entre la educación griega y la educación romana. Se diferencian entre sí porque la educación griega habla del conocimiento del ser humano, cómo él aprende a descubrirse a sí mismo, mientras que la romana tiene un poquito de las similitudes de la educación griega, pero se va más a lo social, donde el ser humano ya es socialmente activo. Entonces comencemos con la educación griega. Como mencioné, la educación griega es la creación de la libertad y de la individualidad de las personas. Dentro de la educación griega se hablan de 4 periodos esenciales. El primero es la educación heroica, caballeresca, representada por los poemas homéricos. El segundo es la educación cívica, representada por Atenas y Esparta. El tercero es la educación humanista, representada por Sócrates y Platón, con Aristóteles incluido. Y el cuarto es la educación helenística, enciclopédica, representada por la cultura alejandrina. Ahora vamos a ver la diferencia de la educación romana. Hay 9 puntos esenciales, voy a mencionar los más importantes. El primero dice que en lo humano la valoración de la acción y la voluntad sobre la reflexión y la contemplación es importante. En lo político dice que la acentuación del poder es el afán del dominio o del imperio. En lo social, la afirmación de lo individual y de la vida familiar frente o junto al Estado. En la cultura, la falta de una filosofía o de una investigación desinteresada, pero en cambio la creación de las normas jurídicas del derecho. Y un punto muy importante de la educación romana es que la necesidad del estudio individual psicológico del alumno es importante, la consideración de la vida familiar y sobre todo del padre en el ejercicio de la educación. También en la educación, la acentuación del poder volitivo del hábito y el ejercicio con una actitud realista frente a la intelectual e idealista griega. Estos son puntos que se parecen a la educación griega, pero no son lo mismo porque se ve de que en la educación romana el ser humano en la educación es más libre y por supuesto más interactivo con las demás personas. Y esas serían las diferencias. Bueno, quise mencionarles hasta el último a los 3 autores de la educación griega y romana, ya que los dos, en las dos educaciones, griega y romana, Sócrates, Platón y Aristóteles, dicen más o menos lo mismo. Entonces, voy a hablar de Sócrates. Sócrates instruía a sus alumnos eh, indagando la reflexión entre ellos, que preguntaran por qué aprendían algo, por qué sucedía tal cosa. Entonces la educación para Sócrates era indagar sobre lo que estaban aprendiendo, y en la educación griega y romana es exactamente igual, solamente de que en la educación romana el estudiante ya indaga por su cuenta, ya le dice al maestro lo que ya sabe, no le tiene que preguntar ni se tiene que sentir tan presionado por aprender. Platón nos habla sobre los sentidos, habla sobre que todo deben de estar percibiendo, deben de ser los estudiantes en la educación griega y romana eran que tenían que percibir cualquier estilo de aprendizaje. En la educación griega les enseñaba a que los alumnos percibieran, y en la educación romana los alumnos ya percibían por sí solos los temas, ya conocían por sus propios conocimientos el mundo.
Y por último, Aristóteles menciona que la imitación es esencial para el aprendizaje. Hay una similitud entre la educación griega y la educación romana, ya que el maestro siempre va a hacer un papel para el alumno. Entonces, el alumno ve y aprende del maestro. Esas son las similitudes de entre la educación griega y romana. Solamente de que en la educación romana ya va a estar más libre el papel del maestro y ahora puede de que el alumno sea el maestro por todo lo que puede llegar a aprender.